¿Qué es el concepto de seguridad ciudadana? ¿Qué debemos entender cuando hablamos de seguridad ciudadana? ¿Es la seguridad que el Estado le da a la población? Si nosotros pensamos así, no estamos pensando en seguridad ciudadana, estamos pensando en seguridad pública, en seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional, que tiene muchos siglos, es una doctrina en la que el gobierno, el rey, el presidente, el gobernante, es el que da la seguridad a la población, ¿no? Imagínense de qué época viene. Y eso está aprendido en nuestro genes, en nuestro inconsciente. Pero el concepto de seguridad ciudadana va en contra de eso. No hay la seguridad que el gobierno te da de favor, porque en esa teoría de la seguridad ciudadana, ¿qué se prioriza? Primero la seguridad nacional. Primero está el Estado. Muere por tu rey. No, da tu vida por tu Estado, da tu vida por tu rey. Primero la seguridad del presidente. Por eso imagínense la seguridad que tienen los presidentes, como si fuéramos únicos valiosos. Un presidente es un ciudadano igual que tú, que yo y cualquiera de nosotros. Es igualito. Sin embargo, esa doctrina viene de mucho tiempo atrás. Entonces, la verdadera doctrina de seguridad ciudadana es una doctrina que se opone a eso. Dice, pone al ciudadano en la centralidad. El ciudadano es el centro de toda la población, no el presidente, no el territorio. ¿Quién prima? ¿El territorio nacional o los ciudadanos? La población pone en la centralidad al ciudadano, a la población. No pone en la centralidad al presidente. Es un concepto en que si el gobierno está en contra de la población, la policía debe estar a favor de la población. Y no. Imagínense la profundidad filosófica del concepto de seguridad ciudadana. ¿Y por qué surge el concepto de seguridad ciudadana? Porque con ese concepto antiguo de defensa nacional de seguridad pública, el presidente es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están al servicio del gobierno, y el gobierno utiliza las Fuerzas Armadas para hacer una dictadura. Eso pasó en España, ¿no? El gobierno de Franco, con esa doctrina, las fuerzas del orden se sometieron al dictador y oprimieron a la población. Ahí surge ese concepto de seguridad nacional diciendo nunca más la fuerza del orden está al servicio del gobernante, está al servicio del ciudadano, de la población. Entonces, esa es la primera idea que debemos tener presente, cambiar las cosas. ¿Quién está en la centralidad? Los ciudadanos. Primero los ciudadanos. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de la inseguridad ciudadana? Indudablemente son muchísimas las causas, ¿no? Pero he notado las más importantes. Para mí, en primer lugar, después de tantos años de vida y de haber estado en tantas cosas, el factor que más incide en la inseguridad, en esa cultura de violencia, a veces es estructural en el país, ¿no? El factor que más incide es la falta de buenos líderes, es la falta de buenos políticos que conduzcan adecuadamente los países, las naciones. Cuando ha habido gobernantes de primera, así como Gandhi, como George Washington, ellos han generado una cultura en la sociedad y ha permitido que esa sociedad mejore. Pero cuando tienen presidentes que tienen el cargo y tienen otros intereses y no tienen el interés de servir a la población, entonces no tienen ningún ejemplo que dar, no hay tan malos ejemplos. Cuando veo a los presidentes que roban, los jóvenes que quieren meterse en la política para ser millonarios como aquellos que pasaron por la política. Entonces, la corrupción es un fenómeno que ataca el alma, el espíritu de los pueblos. Si tú como ciudadano, como joven, ves que tu presidente es un delincuente que no tiene valores, que miente descaradamente, estás destruyendo el alma, el espíritu de toda la generación de pueblos. ¿Por quién mira al presidente? ¿Quién mira al presidente de la República? Todos los ciudadanos. Si tuviéramos un presidente de calidad, ese presidente también inspiraría a todos para ser mejor, ¿o no? Entonces, para mí el tema central es el tema liderazgo político, la corrupción al más alto nivel, que está distinguiendo las naciones. La esperanza, la confianza, la credibilidad. Nadie confía en nadie. Ya nadie quiere en nadie. Si los más grandes líderes que tenemos decepcionan acá,
Luego tenemos la falta de oportunidades de acceso a trabajo digno y estable. Tenemos más de 160.000 presos. 95.000 presos están en el sistema intramuros, o sea, de detención. Y el resto está extramuros, o sea, con libertad vigilada, condicional, nivel de seguridad, nivel electrónico, etc. Arresto domiciliario. Los penales en el Perú tienen una capacidad para aproximadamente 45.000 y tienen una superpoblación de 115%. Estamos hablando de penales adultos y hemos visto que los centros de rehabilitación para menores tienen también una saturación en población en exceso del 97%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los penales tienen demasiados presos, más del doble de lo que deberían tener. ¿Y cuál es el problema de los penales? ¿Para qué se crearon los penales? En principio, los penales se crearon para resocializar, para recuperar a los ciudadanos que por obvios motivos habían incurrido en delito, ¿no? Y que al salir de la cárcel ya no vuelvan a cometer delitos. Pero si nosotros revisamos las estadísticas, en nuestro país, tenemos que nuestros internos que salen, tienen 7, 8 y más reingresos. Reingresan segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sistema de readaptación social no funciona. El sistema de mandar a los delincuentes a la cárcel no está funcionando porque estamos con el celo de virus, no optimiza que eso realmente cumpla los fines. Si nosotros revisamos las características de los que están en la prisión, vamos a ver que más del 90% de los presos, más del 90%, no tienen formación profesional, no tienen trabajo estable. Es decir, se dedican a hacer algunos oficios temporales, pero ellos tienen que comer todos los días. Ellos necesitan dinero todos los días para pagar la olla. Ellos y de la familia. Si no creamos, primero, nos aseguramos el tema de la educación y de la formación profesional y del acceso a un trabajo estable, no temporal, no por unos días, se requiere que la persona tenga la posibilidad de tener empleo. Una verdadera política contra la inseguridad ciudadana sería una política de pleno empleo para todos los ciudadanos. Y eso seguramente frenaría muchísimo el tema de la delincuencia. Y yo soy testigo, he sido jefe de la región del Callao y esa preventiva los barrios, me metí a la casa de los países y conozco la realidad de ellos, no por lectura, además de haber leído sobre la teoría del crimen, ¿no? El hecho de directamente tratar con los delincuentes, con su familia y con los presos que están en la cárcel. Y les puedo decir de que hay una subcultura en ciertos barrios del Callao, ¿no? Que es una subcultura totalmente pegada a la delincuencia. En términos per cápita, a nivel nacional, la mayor producción de delincuentes la tiene el Callao. Delincuentes por cada 100 personas, por cada 100 ciudadanos. La mayor producción de delincuentes la tiene el Callao. No todo el Callao. Curiosamente, las zonas donde hay alta producción de delincuentes es zona sur. Castilla, Puerto Nuevo, Chacarita y Coroco, Ventanilla. Cierta zona de Ventanilla, no Ventanilla tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa zona donde hay esa subcultura pro delincuente? Y le doy testimonio de que he conocido jóvenes que no quieren ser delincuentes, papá delincuente, mamá delincuente, prostituta, jóvenes, dicen, en general, mi abuela, mi mamá me mandan a trabajar, dice que tengo que parar la vida. Y que si no regreso con plata, que no regrese a la casa. Un niño de 12 años. ¿En qué película, en qué libro han leído eso? Sucede en el Callao. Y cuando va con su papá, dice, tú eres hombre, o no eres hombre.
Tiene que pararlo ahí. Lo obligan a hacer la delincuencia. Otro caso, donde una madre le entrega a su hijo un arma para que mate al vecino, porque el vecino un poco mayor de edad lo había chapado cuando estaba enamorando a su esposa. Entonces la mamá dice: tome el arma, agárralo por la espalda y mátalo, porque si no te va a matar. O sea, primero adelántalo. Dígame, ¿en qué cultura se da eso? No es necesario meter a todo el mundo en la cárcel. Se necesita una acción estratégica y dirigida, y hay que saber cómo combatir la delincuencia, ¿no? Tener los máximos resultados con el menor daño colateral posible. No se trata de mandar a todos a la cárcel, como han dicho en El Salvador, ¿no? Basta que vivas en una zona roja y no sé qué culpable vas a ver. Yo que estaba en la zona roja, sé que hay jóvenes que quieren salir adelante. Y sería un crimen mandarlo a la cárcel solamente por periodismo. Sería un verdadero crimen. Otro aspecto que hay que analizar es la corrupción y el sistema de justicia. Se aumentan penas, se criminaliza, se crean más delitos, pero aquí le damos la solución de esos problemas a jueces, fiscales y policías corruptos. Estamos dándole más negocio a ellos. Recuerden el caso de un juez supremo que está ahorita por España, que decía que un delincuente libre deja plata para tu casa de empleo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Esa cultura es la que se maneja dentro del sistema de justicia. Y ahí lo que estamos dando más penas, más delincuencia, más negocio. Los que tienen plata no terminan en la cárcel. Los que están en la cárcel no tienen plata y no han tenido cómo arreglar. Nosotros, si queremos seguridad ciudadana, necesitamos seguridad de calidad y un sistema de justicia de calidad. El peor crimen para mí es el crimen que se comete siendo policía, siendo fiscal o fiscal, para mandar a la cárcel a un inocente, sembrar algo para extorsionar. O sea, utilizar el sistema de justicia para cometer una injusticia es el peor de los crímenes que debe ser sancionado por la pena más grande. Si mandamos a la cárcel a un delincuente o a asaltante, a un policía, a un fiscal o juez que utiliza los instrumentos de la justicia para cometer una injusticia, hay que decapitarlo. No hay pena más grave, no hay delito más grave que ese. Lamentablemente, realmente eso es una institución. Siempre la corrupción con la justicia y de qué manera lo solucionamos, ¿no? Esas instituciones creen que son autónomas, cuando en realidad en un Estado de Derecho nadie tiene autonomía absoluta. El poder emana del pueblo y todos están al servicio del pueblo, y el pueblo debe controlar la calidad de todos los servicios públicos, de todos, incluyendo justicia. Entonces, vemos que hay impunidad. ¿Qué pasa con la impunidad? Es terrible la corrupción del sistema de justicia. Me fui a averiguar una vez a Trujillo por qué había crecido tanto la delincuencia en Trujillo. Hicimos un trabajo de inteligencia, se quiere que hablamos con delincuentes en los barrios bravos, fiscalía, fuerza policial, policía. El sistema de lucha contra la delincuencia estaba corrupto. El delincuente, a pesar de que era capturado por los policías, banda criminal, extorsión, asesino, salían todos por exceso de carcelería. A nivel judicial y fiscal, demoraban tanto los casos de juzgamiento e investigación, excedían el plazo de detención que salían en libertad. Se está negociando con la justicia. Y si no paramos eso, la delincuencia va a seguir creciendo. ¿Por qué ha crecido tanto la delincuencia en Trujillo? Los jóvenes que han hecho quieren seguir los pasos de los fighters que están parados. Tienen hoteles, tienen grifos, tienen empresas de transporte, ¿no? Porque de tanto distorsionan, han generado fortunas tremendas y han creado megabandas. Yo he podido ver esas megabandas, me subí a los cerros del Porvenir, de Trujillo, y he visto reunido la cúpula de los delincuentes que ellos mismos no aceptan a nadie, ellos mismos no extorsionan, tienen un
ejército de jóvenes que son los que hacen el trabajo operativo. Y que cuando caen, no le tiran miedo a los que trabajan. ¿Me cuenta? Hay más de 300 integrantes, es un ejército. Y esos son los que se dedican a extorsionar a todos los museos, a todos los videos, a todo el que tenga una actividad comercial dentro de su área de dominio. Y los vecinos que tenían la denuncia, se los conocen. Y los que los conocen a tres tipos. Entonces la delincuencia, si no se reprime, es necesario reprimir. No quisiera, pero es necesario reprimir. Crece, se multiplica inmediatamente. Recuerdo que enviaron acá en 2016 a Callao había sido declarado estado de emergencia en 2015, diciembre de 2015. Declararon estado de emergencia en 2015, patrulleros en amor. Yo los trabajo con los mismos decían que para eso declaran que estado de emergencia. ¿No? Se supone que se declara que estado de emergencia, tiene que dar una inyección de recursos, de personal, algo que permita restablecer el control del orden y la seguridad en un breve tiempo. Porque cuando se declara un estado de emergencia, ¿qué se hace? Se vulneran los derechos humanos. Se restringen, se limiten de todos los que viven en Callao. Pero ¿para qué vamos a perder tanto de otros derechos si que no se va a remediar la situación en el plazo más breve posible? Bueno, había que trabajar con estrategias innovadoras y felizmente lo hicimos, logramos reducir el tema de la licencia delictiva. Me acuerdo que capturamos 56 sicarios, cosas bajaron la muerte, porque los sicarios terminaron en la cárcel, ¿no? Pero un trabajo fuerte en muchas áreas. El trabajo de seguridad implica trabajo de inteligencia, tener informantes en todos los barrios, hacer operativos 24 horas en los lugares que debes estar y fastidiando a la gente que debe fastidiar, no a cualquiera, tener un control total sobre esas zonas rojas que les conté. Entonces, por eso es que se logran resultados cuando se conoce bien el problema, se identifica bien el problema, entonces la solución está ahí, a la mano. Tenemos también una cultura delictiva y de violencia promovida por los medios de comunicación. El caso del Picacho es uno. Hay muchos más. De atrás, históricamente hemos visto cómo la delincuencia ha promovido, ¿no?, valores que van contra la seguridad. A los delincuentes los ha ensalzado, ¿no? Tenemos el caso de Tatán, ¿se acordarán? ¿No? Un palomino de Barrios Santos, ¿no?, famoso por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación necesitan vender, ¿no? Y como necesitan vender, necesitan cosas que llamen la atención, que generen expectativa a la población, y a veces se le va la mano. Y no estoy criticando a los periodistas trabajan en el medio de comunicación es una empresa. ¿Qué es lo que busca? Mayores ventas, mayor publicidad. El medio de comunicación lo que quiere es mayor audiencia. El periodista puede querer decir la verdad, pero el dueño mío va a decir no, de esta manera, o de esta manera, hay que llamar la atención a él. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación, con su afán de captar más gente, a veces se ensalzan o promueven las cosas que precisamente llaman la atención. En Chiclayo habíamos reducido tanto la delincuencia que los periodistas decían, esto fue el Callao, y el Callao, los periodistas que iban a las medicinas decían, no deje que pase algo, no hay noticia que no hay muerto. ¿No? Lo mismo me decían en Chiclayo. Entonces comenzaba a inventar noticias de falsos delitos que no existían, que se han robado un niño para robarle órganos. No había ninguna denuncia, se revisó todo de verdad. El tema es que los medios, como empresas mediáticas, querían noticias. Yo le decía general, el dueño de un diario, el director de un diario, me decía, sabemos que su trabajo es excelente, pero eso no lo podemos decir porque no ven. Yo hago bien, usted no ve, yo tengo que comprar el periódico, usted es su amigo, es su amigo. Pero si yo digo que usted es yo, para que ese periódico, todo el mundo lo compra. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que aprender a desarrollar una cultura crítica para analizar la información que se nos da y decir que, ¿no?, cuál es la verdad detrás de las noticias. Y ese es un tema pendiente porque a la gente no se le ha enseñado a descubrir la verdad por sí mismo, sino solamente a repetir lo que un líder de opinión dice, lo que dice María Palacios,
lo que dice Hildebrand, lo que dice algún periodista reconocido, que quiere seguir, la gente repite, pero no analiza la verdad de lo que está escuchando y lo que está repitiendo. Es una tarea pendiente que tiene que cubrir con educación. Y los medios de realidad tienen un gran poder de la palabra. Con la palabra nosotros podemos construir, ¿no? Podemos llegar a la gente, podemos darle valor, ánimo para salir adelante, pero con la palabra también podemos destruir. Con la palabra también podemos bajar, ¿sí o no? Le podemos minar la moral, le podemos tirar al piso. Los medios de comunicación tienen un poder tremendo para transformar toda la nación, generar esos valores, pero se están desperdiciando en realidad ese potencial que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que falta un poquito más inteligencia para utilizar el poder que tiene en favor de impulsar el desarrollo nacional. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los efectos de la inseguridad ciudadana? Indudablemente que no he abordado todas las causas de la inseguridad, muchas más, pero ¿cuáles son los efectos de la inseguridad ciudadana? En primer lugar, la inseguridad trae pobreza, y se lo demuestro de manera sencilla y clara. Por ejemplo, si ustedes ven geográficamente Lima y el Callao está delante de Lima y al centro de Lima, entre Chorrillos y Ancón. El Callao está al frente, mirando al Pacífico. Cada metro cuadrado del Callao debería ser más caro que Miraflores. Pero ¿por qué no tiene ese valor? Por la inseguridad. ¿La inseguridad qué hace? Ahuyenta las inversiones. Tú pones bonita tu casa, pero la viene inmediatamente, ¿sí o no? Entonces tienes que tenerla así, ¿no? Vean, maltratada, para que no digas que tiene recursos económicos. O sea, empeora la calidad de vida de la población. La inseguridad es fatal, genera pobreza. Ustedes ven una zona insegura del comercio al piso. El metro cuadrado de terreno al piso. Y nadie quiere invertir. Y violencia genera más violencia, ¿no? Delincuencia genera más delincuencia. He conocido el caso de Zona Sur, donde los delincuentes roban a su propio vecino. A su propio vecino. Ustedes dirán que no chocan, sí chocan. Sí chocan. Entonces, y hay tanta pobreza que no entra inversiones, nadie quiere invertir en la zona, nadie quiere entrar. Al final, vemos, se comienza a destruir. Entonces hay que tener bien claro que la inseguridad ciudadana trae pobreza. Si nosotros queremos mejorar la situación económica, todos tenemos que procurar tener un país seguro. Y para eso hay que desarrollar estrategias innovadoras. El segundo aspecto, la inseguridad ciudadana impide el normal desarrollo de las actividades de la población. Si ustedes solían ir a estudiar, a trabajar, o abrían su negocio, y han venido, los han asaltado, o les dan una carta explosiva, les dejaron un cartucho de dinamita, o les dispararon en su negocio, al día siguiente, ¿cómo van a? ¿Qué hará tienen de seguir trabajando, de seguir emprendiendo, de seguir multiplicando su negocio, dando trabajo a más personas? ¿Qué gana la gente? La única gana que va a tener es de vender todo, cerrar y salir del país, como muchos peruanos lo están haciendo. Como muchos peruanos lo están haciendo. Y a mí se me ha acercado muchísimo, porque he caminado por acá, por el Callao, por este barrio, yo hice cerrando mis negocios porque están, ¿no? Que me torsionó un trabajo. Entonces, la inseguridad ciudadana afecta nuestro proyecto de vida, afecta nuestras capacidades de estudiar, de trabajar, de emprender, nos desalienta, nos desmotiva, ataca nuestro espíritu de que los seres humanos somos seres extraordinarios. Si tenemos las condiciones y tenemos el deseo y el ánimo, podemos llegar a situaciones inimaginables. De tal manera que la inseguridad afecta eso, nos rompe nuestro proyecto de vida, nos quiebra nuestro proyecto de vida, retrae la economía y el emprendimiento. De hablar de lo que estamos viendo en el país, ¿no? La inseguridad trae más pobreza, la mayor pobreza trae más delincuencia. Estamos en un círculo vicioso del que va a ser más difícil salir. Como resultado, hay un futuro incierto y sombrío para todos, ¿no? Entonces, la inseguridad estaría, la seguridad ciudadana estaría fundamental
no podemos desentendernos, tenemos que exigir como ciudadanos que tenemos el derecho a seguridad de calidad. ¿Qué hacer? ¿Qué soluciones plantear? Primero, políticas públicas para mejorar la educación con valores de niños y la formación profesional. Casi todos los delincuentes no tienen formación profesional, no saben cómo ganarse la vida legalmente. Entonces quería llevar escuelas de formación laboral ahí a los barrios rojos. Y ellos no quieren a un colegio, a una universidad. Tú tienes que ir ahí mismo y capacitarlos donde están en su barrio, en su patio. Ahí tienes que ir. Porque si no haces eso, ellos te quedan asaltando, extorsionando y matando. Segundo, políticas públicas para asegurar un servicio público de seguridad y justicia de calidad. Si solamente nos preocupamos más, más cámaras, más serenazgo, y no mejoramos la justicia, si atrapamos delincuentes y lo van soltando, no pasa nada, no tiene ningún efecto, ¿no?, de la prevención del tema de seguridad. Si nosotros capturamos banda, como dijo capturamos banda y los mata efectivamente en 30 años, la banda desaparece. Los otros jóvenes barrio ya no quieren ser delincuentes. Dicen, no, para terminar con el otro, mejor busco otra alternativa, busco mi chapa, por la legal. Entonces, lo que no se sanciona se promueve en política criminal. ¿Es necesario sancionar? Sí. Cuando sea necesario hay que sancionar y hay que sancionar bien. El mensaje tiene que ser claro: si asaltas, matas, robas, extorsionas, secuestras, y de ahí no te saca nadie. No vas a negociar con nadie. Pero si la gente ve que están saliendo, como todos ustedes están viendo por televisión, todos los delincuentes avanzados que van a ser capturados por la policía hace 3 meses, 6 meses, 1 año. Y con muerte todo está en la calle. ¿Y qué le pasa a los jueces y los fiscales? ¿Por qué no terminan la cárcel? Dentro del sistema de justicia está la basura. Tenemos que mejorar. Es una tarea en la que todos debemos exigir mejor calidad de justicia. Profesionales tenemos. Hay que dejar a nuestros mejores profesionales de derecho que se metan a hacer jueces fiscales. Pero a veces no se meten los mejores abogados a ese oficio, ¿no? Otro aspecto que tenemos que hacer es fundamental: optimizar el sistema de resocialización en las cárceles. Las cárceles son como los hospitales públicos donde está ahí emergencia, donde está UCI. Los ciudadanos, los que más necesitan de nosotros, están ahí, están en la casa. No tienen trabajo, tienen familia, han estudiado, no tienen una formación laboral. Y si no los atiendes, esos van a salir a asaltarte, a robarte, a buscar. Entonces, ¿dónde tenemos que brindar nuestros esfuerzos como apoyo, como sociedad? Hay que formarnos ahí. Hay que darle valor, hay que darle instrucción laboral. Y hay que asegurarnos que cuando salgan, tengan un trabajo. Tengan un trabajo digno para poder cambiar y no necesiten robar para mantener su familia. Eso es política pública. Y finalmente, yo creo que, lo que dije al comienzo, la mejor política pública es que haya pleno empleo para todos los peruanos. Y esa debe ser obligación del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Muchas gracias.